Argentina acaba de encadenar 3 meses consecutivos con la tasa de inflación por debajo del 3%, y como respuesta, el Banco Central acaba de anunciar una rebaja del crawling peg desde el 2% mensual al 1% mensual. ¿Por qué esto último es relevante y por qué anticipa tasas de inflación futuras aún más bajas que las actuales? Veámoslo. La tasa de inflación de Argentina en el mes de diciembre de 2024 fue del 2,7%. Se trata del tercer mes consecutivo en el que la tasa de inflación se ha ubicado por debajo del 3%. Y de esta manera, la tasa de inflación interanual en el mes de diciembre de 2024 alcanzó el 117,8%. Una tasa de inflación interanual ciertamente aún muy elevada, pero que no solo está cayendo a ritmos acelerados, sino que además, si la comparamos con la última tasa de inflación interanual del peronismo, la de noviembre del año 2023, las diferencias ya comienzan a ser abrumadoras. La tasa de inflación interanual en noviembre del año 2023 fue del 160,9%. Ahora, en diciembre de 2024, apenas un año después de que el peronismo abandonara el poder, ya es del 117,8%. Y cada mes va a ser mucho más baja que la anterior. En este dato, por tanto, ya se observa con claridad, y se va a seguir observando aún con mayor claridad, el éxito de la gestión de estabilización macroeconómica de Javier Milei. Pero lo relevante del dato de inflación de Argentina, correspondiente a diciembre de 2024, que hemos conocido hoy, no es tanto que nos permita hacer una especie de balance de fin de año sobre cómo ha evolucionado el IPC a lo largo de 2024 bajo el gobierno de Javier Milei. Lo importante del último dato de inflación de Argentina es que, como decíamos, por tercer mes consecutivo se ha ubicado por debajo del 3%. Y esta era una condición que había establecido en su momento Javier Milei para reducir el llamado crawling peg del peso frente al dólar desde el actual 2% hasta el 1%. Y en efecto, nada más publicarse el dato de inflación de Argentina de este mes de diciembre de 2024, el Banco Central de la República Argentina también ha comunicado que el crawling peg del peso, que estuvo durante todo 2024 en el 2%, se reduce a partir del 1 de febrero de este 2025 al 1%. ¿Y esto qué importancia tiene? Bueno, comencemos explicando qué es el crawling peg. El crawling peg es la tasa de depreciación del tipo de cambio oficial entre el peso y el dólar que decreta el Banco Central de la República Argentina. Actualmente el Banco Central de la República Argentina está depreciando el tipo de cambio oficial entre el peso y el dólar a un ritmo del 2% mensual. Y esta depreciación del tipo de cambio entre el peso y el dólar a un ritmo del 2% mensual influye sobre la tasa de inflación interna de Argentina por dos vías. Por un lado, todos los argentinos que empleen el dólar como unidad de cuenta económica, aun cuando tengan ingresos en pesos, pueden utilizar el dólar para tratar de evaluar cuál es su situación patrimonial. Todos los argentinos que empleen el dólar como unidad de cuenta económica van a elevar sus precios internos en pesos ante la depreciación del peso frente al dólar. Por ejemplo, imaginemos que yo soy un comerciante dentro de Argentina que llevo mi contabilidad en dólares, es decir, que a mí lo que me interesa es cobrar un precio en pesos que sea equivalente a una determinada cantidad de dólares y que actualmente el producto que vendo lo quiero vender a un precio equivalente a $1. Si el tipo de cambio oficial es $1 igual a 1.000 pesos, entonces como yo quiero vender ese producto a $1, su precio en pesos será de 1.000 pesos. Pero ahora imaginemos, por hacer los números sencillos, que el tipo de cambio oficial entre el peso y el dólar pasa a ser 2.000 pesos, $1. En ese caso, si yo sigo vendiendo mi producto a 1.000 pesos, no estoy cobrando el equivalente a $1, sino el equivalente a medio dólar. Por tanto, para seguir cobrando por ese producto el equivalente a $1, tendré que aumentar el precio de mi producto en pesos desde 1.000 pesos a 2.000 pesos.
¿Esto qué significa? Pues que si se baja el crawling peg del 2% al 1%, todos aquellos argentinos que lleven su contabilidad económica en dólares, que son prácticamente todos, tenderán a elevar sus precios internos en pesos a un ritmo menor. Esto es lo que suele llamarse coloquialmente anclar las expectativas de inflación del peso a través del tipo de cambio. Y ese es un efecto especialmente potente en economías bimonetarias, con dos monedas, como es actualmente Argentina. Por lo que he mencionado, si la gente piensa en términos de dólares, como unidad de cuenta y como unidad de depósito de valor, entonces los precios en pesos tienden a evolucionar al ritmo que marca el tipo de cambio. Por supuesto, para que eso sea así, el tipo de cambio ha de ser creíble. Si hay un tipo de cambio oficial en absoluto creíble, pues los precios evolucionarán al tipo de cambio esperado futuro, porque nadie se creerá el tipo de cambio oficial presente. Pero si el tipo de cambio oficial presente es creíble, o es grosso modo creíble, es decir, si la brecha cambiaria es muy baja, como lo es hoy en Argentina, entonces, en una economía bimonetaria donde el dólar sea unidad de cuenta, la depreciación oficial del peso como moneda de transacción en términos de dólares tiende a reflejarse en los precios, y una menor tasa de depreciación es, en consecuencia, una menor tasa de inflación. Pero además, la rebaja del crawling peg, la rebaja de la tasa de depreciación del tipo de cambio oficial entre el peso y el dólar, tiene un segundo efecto beneficioso a la hora de contrarrestar la inflación. Y es que, de nuevo, en una economía bimonetaria, donde los agentes piensan en términos de dólares y adaptan su comportamiento en función del tipo de cambio esperado entre el peso y el dólar, en una economía bimonetaria, una tasa de depreciación alta entre el peso y el dólar implica necesariamente también un tipo de interés elevado en términos de pesos. Por ejemplo, y de nuevo por hacer los números sencillos, si el tipo de cambio hoy es de 1.000 pesos por un dólar y dentro de un mes el tipo de cambio es de 2.000 pesos por un dólar, si yo presto 1.000 pesos a un plazo de un mes y me devuelven 1.000 pesos dentro de un mes, entonces durante ese mes he perdido la mitad de los dólares a los que equivalían mis pesos. A principios de mes con 1.000 pesos tenía un dólar y a final de mes con 1.000 pesos tengo medio dólar. Por tanto, para que a mí me interese prestar 1.000 pesos a un plazo de un mes, para que yo no pierda en términos de dólares, como poco el tipo de interés mensual en pesos, dentro de este ejemplo, tendrá que ser del 100%. Es decir, que yo presto hoy 1.000 pesos y que dentro de un mes me tengan que devolver 2.000 pesos, para que dentro de un mes 2.000 pesos sigan siendo equivalentes a un dólar, que es a lo que equivalen hoy 1.000 pesos. Esto implica, por consiguiente, que el crawling peg, la tasa de depreciación del tipo de cambio oficial entre el peso y el dólar, ejerce una influencia muy directa sobre el tipo de interés, sobre el coste de financiación de los pasivos estatales denominados en pesos, es decir, sobre la tasa de política monetaria del Banco Central y sobre el tipo de interés de los títulos de deuda pública denominados en pesos. Ningún argentino va a querer invertir sus pesos en títulos de deuda pública denominados en pesos o en depósitos del Banco Central si el tipo de interés mensual que pagan estos instrumentos, estos pasivos financieros del Estado, es inferior al crawling peg. De hecho, hasta ahora la tasa de política monetaria del Banco Central estaba fijada en el 32% anual, lo que equivale en términos simples a un 2,6% mensual. Démonos cuenta, por tanto, de que ese 2,6% mensual de tipo de interés que abona el Banco Central está muy cerca del crawling peg. Es algo superior al crawling peg, porque para incentivar a que los argentinos compren deuda en pesos, hay que ofrecer tipos de interés reales positivos en términos de pesos. Es decir, no solo tienes que cubrir la depreciación del peso frente al dólar, sino pagarles algo más, porque si no nos exponen al riesgo de tener un instrumento financiero denominado en pesos, que no es la moneda en la que quieren depositar su valor a lo largo del tiempo. Y esto, de nuevo, ¿por qué es relevante? Pues porque el tipo de interés que abonan los pasivos estatales, ya sean los pasivos del Tesoro o los pasivos del Banco Central, tiene una incidencia directa sobre el déficit público.
Cuanto mayor sea el coste financiero en términos de pesos que ha de abonar el Tesoro o el Banco Central, mayor es el déficit público fiscal o cuasi fiscal. Y mayor déficit público es mayor inflación estructural dentro del sistema. O al revés, mayor superávit público es menor inflación estructural dentro del sistema. Por tanto, la rebaja del crawling peg va de la mano de una rebaja de los tipos de interés de los pasivos estatales, de los pasivos del Tesoro y de los pasivos del Banco Central, y por tanto genera un menor pago de intereses en pesos futuros y por tanto mejora el saldo presupuestario del conjunto del Estado argentino y por tanto, a través de ese mayor superávit o de ese menor déficit, genera una menor presión sobre la inflación. En suma, que un menor crawling peg, tanto por una vía como por otra, se traduce a medio plazo en una menor tasa de inflación, lo que indica en consecuencia que la inflación en Argentina va a seguir cayendo y que durante los próximos meses la veremos muy probablemente por debajo del 2% mensual. Ahora bien, efectuado este razonamiento, uno podría decir: ¿y por qué mantienen un crawling peg al 1%? ¿Por qué no lo fijan en el 0% o incluso en territorio negativo? Porque si bajar el crawling peg contribuye a reducir la inflación, pues entonces vayamos con todo, eliminemos el crawling peg o, insisto, crawling peg negativo, que se vaya apreciando el peso frente al dólar cada mes. ¿Por qué no se hace esto? Pues porque siguiendo ese camino se podría terminar generando lo que en Argentina se conoce como atraso cambiario. Si los precios internos aumentan mucho más rápido de lo que se deprecia el tipo de cambio, entonces la economía va perdiendo competitividad, salvo que se reduzcan en el futuro los precios internos. Pero mientras esos precios internos en pesos aumenten y el tipo de cambio entre el peso y el dólar se deprecie menos de lo que han aumentado los precios internos, pues entonces la economía argentina se encarece frente al resto del mundo y eso puede ser negativo para el funcionamiento de la economía. Con lo cual lo lógico es ir reduciendo el crawling peg conforme la tasa de inflación también se va moderando. Si la tasa de inflación ahora mismo está en el 2, en el 2,5, en el 3%, fijar un crawling peg del 0% o un crawling peg negativo tendería a generar un atraso cambiario que repercutiría negativamente sobre la economía productiva. Por eso, después de 3 meses seguidos en los que la tasa de inflación se ha mantenido por debajo del 3%, el Banco Central de la República Argentina entiende que ya ha llegado el momento, que ya es posible bajar el crawling peg sin tender a generar un atraso cambiario. Y si en el futuro se consolidan varios meses de inflación por debajo del 2%, entonces ya anunció Javier Milei que el crawling peg desaparecería, es decir, que el tipo de cambio oficial entre el peso y el dólar dejaría de depreciarse mensualmente. Y cuando llegue ese momento se producirá la unificación cambiaria y la tan deseada eliminación del cepo cambiario. No solo eso, una vez el tipo de cambio entre el peso y el dólar esté relativamente estabilizado, ya habrá una base financiera para calcular el coste de liquidación y cierre del Banco Central. Porque ese ha de ser el objetivo último de toda esta política de estabilización macroeconómica, el cierre del Banco Central. De momento lo que tenemos, sin embargo, son 3 meses consecutivos de tasa de inflación en Argentina por debajo del 3% y una rebaja del crawling peg desde el 2 al 1% que anticipa menores tasas de inflación futuras.